celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Viernes otra vez, 17:03. Vamos a empezar menos apurado que la semana pasada. Sí, hoy estamos mucho más tranquilos. Buenas tardes. Buenas tardes, porque Buenas, ya tomamos buenas. mate, trajimos unos churros para merendar. Sí, ya arrancamos. Yo ya estoy para la siesta. Sí, ya para la siestita. Anti-Yankees especial 4 de julio los churros. Imagínate cuando entregamos un vino. Ay, no, No, sé qué va a ser de Y la carne. semana que viene por ahí traemos. Carne se queda un hasta vino. las ¿Se 5 puede y tomar cuarto. alcohol, Martín, acá mientras hacemos el programa? Sí. Mira, sí, yo nos sé que no dejan, va a decir ¿no? que no. Sonríe además. O sea, Él quiere. haciendo traigan un tinto. Sí, perfecto, sí. Así que bueno, es viernes de nuevo, hace menos frío que en el resto de la semana. Un placer Sí. para las anti-invierno de ¿Cómo la mesa. estuviste estos días de intenso Muy frío que yo pasé fatal? abrigado, muy abrigado, la verdad que... No, en realidad me afectó más por otro lado, por el hecho de que ciudades sin luz, por ejemplo, Sí. sin gas, por ejemplo, entonces dije, bueno, no puedo no preocuparme de esta cuestión. Así que, bueno, afortunados lo que nos podemos calefaccionar en estas épocas del año, pero sí, pensando en, qué sé yo, en gente de acá, de Cava que ha De Mar del fallecido, Plata, que que ha hubo fallecido en la cortes. calle, gente que sin hogar que falleció en la calle, pero bueno. Fuera de eso, fue un récord. Fuimos el país más frío del mundo, no sé si el lunes o martes. Qué El horrible lunes, récord, creo, la verdad. creo que fue. Sí, Sí, increíble. lunes, El lugar martes. más Igual frío del mundo. Hacía o mucho sea, frío los 2 días. Igual, Estuvo muy feo. perdón, ¿puedo decir algo? Es como un título un poco raro, porque el Polo Norte y Polo Sur, ¿qué onda? Hacía más calor que acá en Pero el Polo Norte no es Buenos un Aires. país. No cuenta. Ah, el tema era países. Claro. No, pensé que Ok. era regiones, una cosa así. No, país. Ah, no, listo, está bien. País. Mantenemos el Sí, título. mantenemos- No, Siempre quiere sacar cagar nuestra información. coronación de gloria, nos quiere cagar la... Bueno, sepan que yo perdí en el test de argentinidad, así que estoy en todo mi derecho de cuestionarlos. Pero bueno, sí, estamos de nuevo acá. Hoy tenemos de nuevo la sección de las fotos, que va a sufrir algún momento alguna modificación. Después tenemos, hoy sí va a llegar Walsh con su columna. El programa gira en torno a Wolf, Hoy capaz. lo más importante de todos es El Walsh. especial Me tienen Walsh. que mimar hoy, sí, Ya le trajimos churros, le trajimos matecito para que no se enoje. Así que, bueno, vamos a empezar Pará, con te lo que nos faltó algo incumbe. ¿Qué nos- importante. Dijimos que es 4 de julio, pero que vamos a hacer una cuestión argentina. Y tenemos una entrevista. tenemos la entrevista. Digo, el conductor del programa, a veces. Sí, para eso existe una grilla, ¿no? Se olvidó. Claro. Hay que leerla. Vamos a buscar darle una vuelta a la próxima fecha patria que se nos aproxima, que es el 9 de julio, declaración de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y dijimos, ¿por dónde podemos abordar el tema? Vamos a ver si la casita de Tucumán era blanca o era azul. No le digas casita porque Ah, se ¿está mal pudre. dicho? No le Se digas pudre, se casita. pudre con los- ¿Mansión con o los Casa, tucumanes. casa. la casa de Sí, Tucumán. sí. Mansión. La se casona ríe de Martín. Tucumán. No le digas, Encima. no. ¿A dónde se extrapolaba? ¿Por qué era tan... Bueno, para no tener estas discusiones, dijimos qué estaba pasando además en esa época. Y nos encontramos con que el 6 de julio hay una personalidad política importante que capaz es el prócer favorito de muchos. Eso también es una discusión que podríamos tener este mes. Sí, ranking de de Bueno, próceres, sí. esta personalidad dice, che, yo tengo otra propuesta de gobierno que no es la de ustedes. Y lo aplaudieron, pero después nunca se llegó a concretar. Así que quienes nos siguen en Instagram, esto es bcorta o bcorta, ya saben capaz por dónde viene la mano. Y quienes no, los invitamos, bueno, y a quienes sí también, los invitamos a que se queden hasta las 6, porque vamos a ver cómo repensamos un poco esta historia fundacional de Sí, Argentina. le vamos a contar algo que no sabían, capaz. O capaz que sí, o capaz que no.
Así que sí, ¿no tenemos más para vender? No. Es que hoy nos vamos a explayar en las cosas que hay. Sí, hoy nos van a escuchar Exactamente. mucho. Hoy no, Hoy nos van a hoy oír. no tengo columna, chicos. Conde No- dijo, no se trabajé vayan. mucho con los labús de la semana pasada. Pero en la voz me patiné el aguinaldo en la Suficiente con esos labús. Mucho sí, sí. comentario, mucho en TikTok nos han comentado, se ha abierto un debate ¿En serio? acerca de los labubos originales, los labubos truchos. Ah, Hubo debate. wow. Busquen, averigüen. Vale. Yo ayer estaba viendo un video de, no sé, era un español que estaba yendo a China y viste que a veces para darle aire al relato te ponen imágenes, viste, en el subte, que no sé qué. Había una señora con un labú. Le dije, no lo puedo creer, nos persigue el labú. Basta del labú. Yo sé qué es eso. Yo Sé la en historia. reunión de producción propuse a este grupo, ¿por qué no compramos un container de la Bubus y los vendemos? No me dieron bola, se la están perdiendo. No la estamos viendo. En No la vieron. Perdón, dijimos, tráelo y cuando veamos Ah, el claro, container claro, acá, claro. en Talcahuano y Montevideo, ahí El charlamos. riesgo me lo... No puede ser. También son 10 lucas. ¿Cuánto debe salir No. traerlo? No debe quiero salir ni 2 lucas pensarlo. traerlo. El PBI. Claro, debe cada ser. uno. Digo, ¿a cuánto? Ah, Y sí, debe salir 2 Al lucas. por mayor, la- claro. Sí, no Si sé, lo venden no a sé. 10, he visto de hasta No, de pará. 7 lucas. Eso me decía la chica del comentario del TikTok. Que, claro, como decía, me puso algo así como, la gracia es tener el original. Y yo, bueno. Disculpa, heredera de Guandanara. No todas nos podemos dar esa posibilidad, ¿sabes? Aparte acá siempre hablábamos de la importancia de la piratería y de lo trucho. Bueno. Y Uno de tiene eso- lo que puede. De eso hablaré yo en, Total, es mi, cierto. en mi columnita. Hablaremos algo de la Tu piratería. columna extendida, podríamos Extendida, decir. Nos podemos sí, dar el pongámosle gusto. extendida. Cuando Colapinto corría en Williams, ¿se acuerdan que le dijeron, miren que en una de sus salidas de una carrera le llevaron ropa de Puma, que era la marca de Williams, y le dijeron, mirá que esta remera es trucha. Dijo, no me interesa que sea trucha, cómprenlo trucho con lo caro que están. Lo dijo Colapinto, él la Y le hizo autorizó. Córdoba, está muy bien, Colapinto. está muy Claro, bien. miren si nos vamos a poner ay, si no tenés original, pero No. pa, Acá somos del pueblo. vaya nomás. Así que, bueno, vamos a lo que nos llama el día de hoy, lo que nos congrega en el día de hoy. Así que si tenemos no sé qué foto puse primera, pero bueno, esto es así. Vamos a La gente nos Sí, quiere sí. así, desordenados. Ahí está, mirá. Hospital de Pediatría, el Garrahan en lucha, porque recordemos que hace ya varios meses que están reclamando sueldos dignos, que están reclamando cobrar básicamente los médicos del Garrahan. Y sobre todas las cosas es que la última novedad, en realidad fueron 2, en que no hay más calefacción con esta semana de frío. Sí. Se cortó la calefacción en el Hospital Garrahan, por lo cual están pidiendo desde las salas que haya que la gente traiga para sus pacientes sus caloventores, sus frazadas, todo lo que sea necesario para mantenerse calentitos. Pero bueno, en otra polémica decisión del gobierno de dejar sin energía, sin gas al Hospital Garrahan. Aunque después el gobierno salió a decir, no es tan así, porque después también cambiaron el régimen de lo que son las residencias. Claro. Pasan a ser becas, por lo que los trabajadores residentes no pasan a ser trabajadores, pasan a ser becarios en que, toma, te doy una platita de onda porque venís a trabajar acá, por lo cual, chau, obra social, ya no figuran en planta como, cobrando en blanco. O sea, es un manoseo a todo el sistema sanitario que trabaja en enfermedades de alta complejidad en el Hospital Garrahan con niños. No nos olvidemos que son niños los que están haciéndose atender ahí, chicos que no tienen posibilidad de atenderse en un hospital, en una clínica privada, que tratan con enfermedades muy graves, con enfermedades muy raras, a lo que se está manoseando mucho esta cuestión. Así que tenemos que apoyar de la manera en que podamos a los médicos y residentes del Garrahan, porque es un motivo de orgullo para esta nación. Así que estamos en eso, Cata. Recomiendo para quienes se quieran interiorizar en qué es lo que hace el Garrahan, si tuvieron la suerte de no tener que acercarse a por un O diagnóstico. si vivís en un termo y no sabés qué es el Garrahan. También, sí, bueno, quería decirlo un poco más de forma sutil, pero Más sí, suave. si no saben qué es lo que hace el Garrahan y por qué es importante básicamente tener un Garrahan en este país, recomiendo que busquen una edición especial que hizo Radio con Voz en el programa de Ernesto Tenenbaum,
que hicieron básicamente una radio abierta Sí, salieron desde desde ahí, sí. el hospital, Muy buena idea. transmitiendo durante unas 2 horas, creo, y tuvieron testimonios de todo tipo, de los más crudos, de los más tiernos, así que creo que es uno de los mejores enfoques periodísticos que vi para esta causa, y también defendiendo, al menos de mi lado, este tipo de periodismo que es el que queda en esa bolsa en la que el presidente mete a la labor periodística, con este nombre. ¿Cómo fue el de la semana pasada? ¿Periomierdas es que Algo es así, ahora? sí. Bueno, sí, ante un insulto nuevo del presidente, yo le sugiero que para ampliar sus horizontes, incluso se lo puedo sugerir al presidente, si es que le llega este recorte a él, que busquen esa radio abierta, es re interesante, con unos pañuelitos al lado, porque te va a hacer No, sí, es emocionar. tremendo, la verdad que es tremendo. Así que bueno, no, quería cerrar el tema con eso. Sí, no, y aparte con lo que decías, con respecto a lo que decías, queremos también desde acá, primero de mi parte, después si quieren ustedes se adhieren o no, transmitir nuestra solidaridad con los colegas que han sido atacados por el presidente de la nación, que han sido insultados por el presidente de la nación, porque ¿qué me pasa con esta cuestión? Veo muy poco colega que goza de horas y horas en noticieros de prime time, que gozan de sus vestimentas impolutas, blancas, radiantes en noticieros, solidarizarse con colegas. ¿Sí? Hay mucho periodista que vaya a saber por qué, vaya a saber qué intereses persiguen, vayan a saber qué cuestiones hay detrás, que les cuesta decir, vamos a solidarizarnos con Julia Mengolini, vamos a solidarizarnos con Jorge Rial, con los periodistas del Destape, que están siendo denunciados por el gobierno nacional, insultados por el gobierno nacional y todo su aparato digital, porque dijeron vaya a saber qué cosa. Entonces, si esto se trata de un disciplinamiento, chicos, todos los periodistas tenemos que reaccionar. Todos tenemos que estar ahí respaldando esta cuestión. Así que bueno, quería decir eso, solidaridad para todos aquellos que están tratando de ser callados en esta situación y aprovechar que tenemos un micrófono, ¿no? Es un privilegio tener un micrófono para decir esto y para decir muchas cosas y que haya gente del otro lado que nos pueda escuchar. Así que quiero transmitir esa cuestión y pasamos a la segunda imagen, que es la de... A ver... El misterio. Miren eso, ¿no? Miren eso. Esto ocurrió, es una decisión también del gobierno nacional de sacrificar básicamente la calefacción de media ciudad, que es Mar del Plata. No va a haber gas en las estaciones de servicio, no va a haber gas en las industrias, no va a haber gas en los restaurantes, no va a haber gas en nada grande. ¿Sí? ¿Por qué? Porque había que garantizar la calefacción de las residencias, que también dijeron que faltó. Sí, es que faltó. Así que también se están llevando a cabo muchos cortes de gas en muchas localidades. Ellos dicen que es porque baja la presión por el frío. Vaya uno a saber, pero bueno, incluso la parte que se exportaba para Chile también se ha frenado. Pero hay gente que con estas temperaturas bajo cero no está pudiendo prender las estufas. Como decíamos al principio, se han paralizado obras que hubiesen facilitado esta cuestión también. Así que también hay que decir eso. Pero en definitiva, hoy en Mar del Plata denunciaron falta de nafta también. Sí. ¿Cómo pasó este gobierno de jurar y perjurar que íbamos a tener un Apple en cada esquina a no poder garantizar gas en las casas, en las escuelas, en los hospitales? Un toquecito antes. Dale, se liberó el precio de las garrafas. Ah, eso también lo vi. Sí, que ya estaban empezando a eliminar controles, pero ahora ya está totalmente 25.000 pesos una... Con lo que decías, Cande, de lo de el Apple y ese tipo de marcas, hoy vi un posteo muy ingenioso de la siempre ingeniosa revista Barcelona, que agarraba una imagen de Sturzenegger y decía como que a ese tipo de funcionarios no le preocupaba sinceramente la falta de nafta, porque ellos tienen como eres Ferraris y Lamborghinis que no usan nafta. Claro. Así que bueno, no sé, arréglensela, ¿viste? Claro, Como sí, es esta sí, mentalidad. Por supuesto, acá banca el que puede. El más fuerte es el sálvese quien pueda, ¿no? Que vimos durante mucho tiempo. Ahora nos está faltando energía. Y el otro tema que también tiene que ver con la energía, que tiene que ver también con un patrimonio nacional de los más importantes que tiene este país, es la siguiente imagen, que tiene que ver con YPF. La justicia de Estados Unidos ordena a Argentina que entregue el 51% de las acciones de YPF, no a alguien, sino a un fondo buitre.
Es un tema el medio... fondo Buford, ¿puede Sí, ser? es el fondo que compró la deuda. No es el fondo la que originalmente inició la demanda en el momento de la nacionalización de YPF. Desde el gobierno nacional decidieron tomar una decisión un poco ambigua, el hecho de no decir no te lo vamos a dar o firmemente oponerse a este fallo, sino es culpa de Kicillof. No es culpa de Kicillof porque fue una decisión tomada por el Congreso Nacional con más del 76%. ¿Sí? O sea, es una decisión a nivel de Estado, no es una decisión a nivel partido. ¿Sí? Entonces es lo que trataron de explicar desde todo el sector político que fue parte de la votación a favor de la nacionalización de YPF, que trataron de explicar al gobierno nacional. O sea, ustedes tienen que ser más firmes con esto porque esto es patrimonio nacional, por lo que las acciones que se solicitan, se entreguen a este fondo buitre, no son transferibles. ¿Sí? Entonces esto debería pasar por Congreso y debería haber un debate. Y bueno, a último momento el gobierno dijo, bueno, vamos a pedir que esto se suspenda, vamos a ver de qué manera podemos apelar, pero entregar YPF sería entregar de alguna forma la independencia o el autoabastecimiento tanto de gas, tanto de nafta, que por muchos años se ha proyectado hacer. Así que habrá novedades con este tema también, pero bueno, recordemos que está en riesgo YPF. Espero que el gobierno pueda de alguna manera ya apelar esto y que resulte lo mejor para nosotros. Nuevamente, es un tema de Estado, todos los sectores políticos, izquierda, derecha, tenemos que tirar para el mismo lado, porque vamos a terminar comprando energía de afuera. Sí, lo que ya ha pasado en el verano pasado, o sea, no sé si se acuerdan ustedes, cuando tuvimos que comprar la energía a Brasil, que salió Lula a vendernos energía, ¿sí? Entonces, bueno, si todo el sector político, los sectores políticos se unen para esta cuestión, podemos llegar a retrasar y a revertir esto, pero si no, un poco al horno vamos a estar. Así que bueno, estas fueron más o menos las cosas más importantes que pasaron más, obvio, pero fueron las cosas más importantes que han pasado a nivel país durante la semana. Así que, ¿qué sigue, Larilla? Vamos a ir a una tandita, pero vos sabés que me dijeron cuando yo cursé radio hace no tanto que no hay que presentar la tanda porque eso hace que los oyentes se vayan, entonces vos tenés que cortar. Ajá. Así bueno. que 3, nada, ahora ya les dije que va a ser la 1, tanda. Pero vamos a dejar de implementar esta modalidad por orden de mis profesores de 3, 2, 1. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Un programa en ascenso. Bote a tierra. Con la conducción de Gonzalo Quintas y Carlos Seriani. Bote a tierra. Viernes de 20 a 22 horas. En Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas
todas las mañanas. Bueno, estamos acá en viernes otra vez. Hoy viernes 4 de julio, decíamos que es el día de la independencia de otro país que no nos interesa ahora. Porque lo cierto es que dentro de poco tenemos un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata del Imperio Español. Y nos parecía un tema interesante para abordar porque capaz que tenemos como estos recuerdos de aquellas clases de historia en la primaria en las que nos empezamos a involucrar casi como ciudadanos, ¿no? A empezar a tomar dimensión de qué estaba pasando mucho antes de que nosotros seamos parte de este país. Y creo que entre esos recuerdos de las clases sobre el 9 de julio, no sé ustedes, pero yo tengo como esa memoria fotográfica cada tanto de estar leyendo el manual de historia o de ciencias sociales en realidad, que me contaba que unos días antes de la declaración en sí de la independencia, hubo un tal Manuel Belgrano que se le ocurrió, ¿por qué nuestro gobierno no está constituido por un monarca inca? Y era literalmente una oración que yo recuerdo, ¿no?, en este manual y que quedaba como colgada, como desprendida de todos los proyectos políticos que fueron los que después resultaron, de alguna forma u otra, llegamos acá, ¿no? Entonces, hace unos meses di con un trabajo que realizó quien es nuestro entrevistado del día de hoy, Ulises Bocia, que es un libro editado por Futurock que se llama El Plan Inca, que es esta idea que tenía Belgrano para constituir ese país en pañales, podríamos decir, con esa metáfora tan rara. Sí, Así sí, que, Ulises, ¿nos estás escuchando? Buenas, ¿cómo están? Sí, yo los escucho perfecto. Ahí está, y te vemos. Bien, bien, perfecto. Bueno, bien. Bueno, entonces, primero agradecerte por el tiempo. Y me gustaría arrancar esta conversación pidiéndote que nos expliques de qué se trató este plan Inca, por qué era un plan y por qué era Inca. Un poco todo articulado. Les cuento. Sí, en realidad a mí me pasó lo mismo que recién decías vos. En algún lugar de mi cabeza tenía guardada la idea de que había existido un planteo de Belgrano, ¿no?, sobre una monarquía incaica, pero no se tenía ningún tipo de claridad de dónde había salido, por qué de repente Belgrano había dicho algo así. Y entonces, bueno, cuando se abrió la oportunidad de hacer el libro para Ediciones Futurock, me puse a investigar un poco. En realidad había hecho un ensayo antes, durante la pandemia, había empezado a investigar, y después cuando salió el libro, profundizar. Y el objetivo del libro es ese, es darle un sentido a la propuesta. ¿Por qué? Porque en realidad no fue una propuesta hecha de cualquier manera. No es que un día Belgrano se levantó y lo escribió en un diario o lo dijo al pasar. En realidad, lo que sucedió fue que Belgrano fue convocado al Congreso de Tucumán el día 6 de julio de 1816. Él en realidad no era diputado del Congreso de Tucumán, y lo convocan a hacer un informe a una sesión secreta. O sea, a una sesión, algunas eran públicas, otras no. Las que eran más delicadas eran sesiones secretas. Entonces lo convocan a la sesión y le piden un informe de su reciente viaje a Europa y una recomendación de qué hacer. Belgrano había sido general del Ejército del Norte, era un personaje de primer orden, ¿no?, en el proceso revolucionario que se había abierto en el Río de la Plata en 1810. Y es en ese contexto donde él lo que hace es plantear, por un lado, esto fue el 6 de julio, 3 días antes de la declaración de la independencia. Dice, hay que declarar independencia. Estoy acompañado, ustedes discúlpenme, Sí, lo veo. alguna interrupción. Y él plantea, bueno, ninguna potencia nos va a ayudar en este contexto, porque el contexto europeo había cambiado y ya no era favorable a los procesos revolucionarios americanos, entonces tenemos que valernos por nosotros mismos y declarar la independencia. Y acto seguido, discutiendo la forma de gobierno de ese nuevo país, de esa nueva entidad que iba a surgir de esa decisión, plantea que tiene que ser una monarquía, lo cual ya también es raro para nosotros, ¿no? Estamos acostumbrados a pensar como que naturalmente somos una república. En realidad, en aquel contexto había monarquías no solo en Europa, sino por ejemplo también en América. Brasil fue una monarquía durante prácticamente todo el siglo XIX. Entonces era algo que estaba en el aire. Belgrano opta por una opción monárquica, pero una monarquía constitucional, o sea, una monarquía con límites sobre el poder del rey. Y plantea
hasta ahí, bueno, más o menos los diputados lo escucharon porque estaba hablando de algo que podía tener consenso, ¿no? Ahora podemos hablar de por qué. Pero el paso más original que da es que dice, bueno, dado que habían ido a buscar un monarca a Europa, pretendiendo traerlo a América para coronarlo en el Río de la Plata, ese era el fin de la misión que llevó adelante Belgrano junto con Rivadavia en Europa, el fracaso de esa misión, bueno, ante eso él dice, busquemos un descendiente de los antiguos incas y proclamémoslo como rey. No de lo que hoy es Argentina, que eso es interesante. Vos recién decías la Declaración de Independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. En realidad, si uno mira el texto de la declaración, o lo que nos quedó, porque la versión original se perdió increíblemente, pero lo que tenemos, la Declaración de Independencia que tenemos, está hecha en nombre de las Provincias Unidas en Sudamérica, que es algo más amplio y que no tiene una definición territorial tan clara, porque justamente era una propuesta abierta porque había una guerra. El Congreso de Tucumán se convoca y la declaración se hace en el contexto no solamente de un enfrentamiento militar, sino además en un momento de mucho retroceso. Estábamos perdiendo en ese momento la guerra en América. Estaba ganando terreno las fuerzas realistas. Entonces es en ese contexto en el que se plantea declarar la independencia y que Belgrano apela a una decisión política, que yo creo que es una decisión también de corte estratégico, que ahora les cuento por qué, de buscar interesar a las comunidades indígenas andinas en la revolución, porque no se habían sumado a la revolución. No es que era obvio que levantarte contra el rey significaba que te apoyen todo el mundo popular de la época. Al contrario, las comunidades indígenas andinas en algunos casos se habían sumado, en otros casos combatían en las fuerzas realistas. Entonces lo que están buscando Belgrano con esta definición, esta propuesta, es tomar una demanda fuerte que existía en el mundo andino y que tenía un antecedente directo hacía no tanto tiempo en la revolución liderada por Tupac Amaru, Tupac Katari y otros líderes que había habido 30 años antes, no tanto tiempo atrás, en el mundo andino y que había sido muy radical. Bueno, estaba la idea del regreso del Inca dando vueltas. Era un mito, una creencia colectiva, la utopía andina la llaman algunos autores. Entonces, esa utopía existía en la subjetividad andina y Belgrano lo que hace es tratar de contactar con esa utopía para darle fuerza a la revolución y lograr lo que no habían podido hasta entonces, que era avanzar militarmente en el Alto Perú, lo que hoy es Bolivia y un poquito de Perú, que no era una zona marginal o secundaria, al contrario, era el corazón económico del Virreinato del Río de la Plata y el corazón demográfico y hasta cultural. La élite del Río de la Plata, las clases dirigentes del Río de la Plata, su aspiración era ir a estudiar a la universidad a Chuquisaca, que estaba en Alto Perú, algo que hoy nos parece a nosotros muy extraño porque tenemos otra manera de imaginar nuestro propio territorio, ¿no? Hoy ir a Bolivia a una universidad no es una aspiración de nadie que se perciba parte de la élite, ¿no? En Buenos Aires. En esa época sí existía esa aspiración, porque además era el centro comercial y productivo, era una parte muy importante. Es como si hoy hiciéramos una revolución y no tuviéramos el dominio sobre la pampa húmeda de Vaca Muerta. Y lo primero que haría un grupo de revolucionarios es decir, ¿cómo hacemos para lograr hacernos fuertes en esas zonas? Porque eran las zonas más potentes. Bueno, esto es lo que pensaban los revolucionarios del Río de la Plata. Y para eso buscaban el apoyo de las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, la propuesta de Belgrano cobra un poquito más de sentido cuando se la piensa en ese contexto político-militar de la necesidad de avanzar hacia Alto Perú. Él mismo había fracasado a cargo del Ejército del Norte en uno de los intentos de avanzar. Tuvo algunos éxitos militares, no muy importantes, la batalla de Tucumán, la batalla de Salta, pero después enseguida lo hicieron retroceder. Y los otros intentos también. Había estado Juan José Castelli unos años antes con Bernardo Monteagudo, que hay una novela muy linda que siempre me gusta recomendar, que se llama La Revolución es un sueño eterno, de Andrés Rivera, que cuenta toda la historia de Castelli, que está buenísima. Después hubo otra expedición posterior, pero siempre fueron derrotadas. Y estoy hablando medio mucho de una, pero usted córtenme. Pero tranqui. Finalmente, al punto de que la manera de destrabar esa situación fue San Martín a través de Chile. Nunca logró avanzar la revolución por el Alto Perú. Claro, ahí la capital, bueno, por ejemplo, si se hubiera concretado algo así, la capital no hubiera estado en Buenos Aires, por ejemplo. No hubiera tenido Ese fue uno de los grandes debates. Ese fue justamente uno de los grandes debates, porque había mucha oposición a Buenos Aires entre los diputados del Congreso de Tucumán. Y ni bien empieza el planteo, Belgrano hace el planteo, se declara independencia y se empieza a discutir esto. Se discute por varias sesiones del Congreso de Tucumán. En una de las primeras levanta la mano un diputado catamarqueño, Acevedo,
muy convencido con la idea, porque a Belgrano lo aplauden cuando plantea esto, no es que lo miran como este loco que vino a decir, lo aplauden todos. Después se quedan pensando, algunos calculan y dicen, a lo mejor no, pero la primera respuesta es una aclamación general. Y el diputado por Catamarca, Acevedo, le agrega, dice, bueno, además si vamos a nombrar un Inca, el Inca tiene que reinar en Cusco, la ciudad de Cusco, hoy en Perú, ¿no? En la zona andina del Perú, que es una ciudad que es impactante, no sé si ustedes tuvieron, o alguno por ahí de la audiencia, la posibilidad de conocerla. Es un lugar muy impactante porque uno se encuentra en el centro del Cusco con las ruinas de los edificios incaicos y arriba de las ruinas incaicas las ruinas coloniales. Bueno, está muy presente la potencia, es un lugar muy impactante. Entonces dice, claro, el Inca tiene que reinar en Cusco, que era la capital del antiguo imperio incaico. Y eso entroncó con las críticas a Buenos Aires, que había entre muchos de los diputados de las provincias. Entonces, para muchos de los diputados de las provincias era una manera como de enfrentar al centralismo de Buenos Aires, el planteo. Claro. Y ese fue también uno de los motivos por los cuales no avanzó en el Congreso de Tucumán. Porque todo el bloque de diputados de Buenos Aires, que era el más numeroso porque era por cantidad de población, y otros aliados que tenían, la fueron bloqueando o dilatando la discusión para evitar que se votara. Porque al principio tenía miedo de perder la votación, si se votaba. Claro, Pero para sí, quienes... esa fue una de las grandes discusiones. Bien, para quienes se suman recién, porque creo que no te presenté con los títulos completos, estamos conversando con Ulises Bocia. Él es doctor en filosofía y tiene un máster en historia económica, y además, esta es la razón por la que lo convocamos, es el autor de El Plan Inca, el audaz proyecto de Belgrano en tiempos de independencia, que salió a las librerías, editado por Futurock creo que fue en junio, ¿no? Sí, en mayo, para la Feria del Libro. Ah, en mayo, bien. Sí, entonces, me interesa, hay, bueno, muchas aristas como para poder pensar el tema, pero ¿quién tenía en mente Belgrano, ¿no? Para este rol. Digo, si le daban el ok, así como Claro. el diputado Acevedo, si todos se emocionaban y de repente el indigenismo, digamos, es parte de nuestro proyecto de nación. Bueno, ¿y a quién llamamos? Bueno, es una gran pregunta. Es una gran pregunta porque no tenemos un documento muy categórico Claro. de en quién tenía en mente Belgrano, aunque uno obviamente piensa que tenía personas. No era imposible y a la vez había muchas personas, porque la descendencia, la nobleza incaica había sido reconocida por la corona española a posterioridad de la conquista. No es que le negaron cualquier tipo de entidad. Al contrario, inclusive tenían algunos documentos oficiales del rey de España que acreditaban que eran descendientes de algún integrante de los últimos incas. Entonces había una cantidad de personas que tenían además un estatus especial dentro de las comunidades andinas. La mayoría eran los caciques, los que administraban las comunidades, las tierras, el trabajo, porque había una forma de trabajo semi-esclava, que era la mita, sobre todo, ¿no? Ahí había todo un funcionamiento de la sociedad colonial en que esta aristocracia indígena jugaba un papel muy importante. Entonces había gente concreta. Lo que piensa un historiador muy importante argentino, que es Bartolomé Mitre, que fue el que más rescató en la cuestión del plan Inca en un primer momento, lo rescató para criticarlo muy duramente, pero él escribió un libro que es uno de los fundadores de la historiografía en la Argentina, que es la historia de Belgrano. En la historia de Belgrano, él dice que el candidato de Belgrano era alguien llamado Juan Bautista Tupac Amaru. ¿Que quién era Juan Bautista? Bueno, era el medio hermano de José Gabriel Tupac Amaru II, que es el famoso Tupac Amaru, el que lideró la revolución en la zona de Cusco en 1780 y 1781. Lo que pasa es que esa revolución fue rápidamente derrotada por las armas y fue muy duramente reprimida, al punto de que mataron no solo a él y a su pareja, a su mujer, Micaela Bastidas, que era otra de las líderes de la revolución, sino a gran parte de sus familiares, inclusive a sus hijos. O sea, fue una masacre. Y solamente quedaron vivos de su familia un niño y Juan Bautista. El niño muere al poco tiempo porque lo llevan presos a España, pero Juan Bautista queda preso en España desde esa época, de 1780, y en 1816 seguía preso, allá del rey de España, increíblemente, 30 y pico de años preso. En realidad estaba en el norte de África, porque España tiene una parte apropiada del norte de África, que es Ceuta. Él estaba preso en Ceuta, y era el medio hermano. Y Mitre piensa que la idea de Belgrano implicaba enlazar lo que había pasado con Tupac Amaru con la revolución de independencia, y entonces la manera de hacer eso era
a través de nombrarlo a él, que con su propio nombre ya enlazaba las dos cosas, y hubiera sido como una reivindicación de lo que había sucedido con Tupac Amaru 3 décadas atrás. Después vuelve a Buenos Aires Juan Bautista, porque logran una amnistía en 1820 para todos los presos políticos, una especie de indulto general, y ahí él viene a Buenos Aires, y muere en Buenos Aires ya muy viejito, con 80 y pico de años, pero antes escribe sus memorias, publica un libro con la historia de él, que se publica en Buenos Aires, que se puede leer. Hay una edición muy linda de la Biblioteca Nacional, que está disponible online gratis, se descarga ahí, se llama El Rey Inca, el libro, y ahí está las memorias de Juan Bautista. Bueno, Mitre pensaba que era el candidato de Belgrano. Juan Bautista hubiera sido algo lindo, si bien tenía el problema de que estaba preso, y estaba preso justamente del rey de España, que era la persona con la cual nos queríamos independizar. Ese era un pequeño problema, ¿no? Por eso él Hubiera también... sido como un inconveniente, digamos. Claro. Por eso Más él fácil lo ser una subestima. república en ese caso. Claro, claro. Por eso lo subestima y Mitre se ríe, lo ridiculiza un poco. Había otros candidatos posibles. Por ejemplo, había uno que se llama Yupanqui. ¿Vieron que hay un club de fútbol, Yupanqui? Bueno, eso es porque hay un señor, el Inca Yupanqui, que era una especie de militar parecido a San Martín, que había nacido en América, pero de chiquito se había ido a educar a España y había combatido para España contra la invasión francesa, Yupanqui. Y después había sido electo en un parlamento, una especie de congreso. Porque en España, cuando Fernando VII cae preso, hacen un congreso y nombran diputados. Y nombran diputados también por los territorios de América. Entonces, Yupanqui representaba al Perú. Y en ese parlamento, bueno, él argumenta mucho en defensa de los americanos, se identifica como inca, como andino, como quechua. Había personajes que eran como combinaciones, ¿no? No eran indígenas puros, habían sido educados en Europa o eran mestizos, pero había una variedad, no era que había solo uno. Evidentemente Belgrano pensó que primero era mejor convencer con la idea y después tirar un nombre, ¿no? Claro, yo no puedo evitar pensar, y me parece fascinante, creo que por eso, no puedo evitar pensar cómo sería hoy en día, lo distinto que sería todo si esto se hubiera llevado a cabo. O sea, no lo puedo evitar pensar, y me imagino vos cuando lo escribiste, cuando investigaste y estuviste horas con este tema, lo pensaste también como, me imagino que algo te atrajo también de pensarlo con una mirada actual, no solo tal vez desde la historia, sino como, bueno, me imagino que lo relacionás desde algún lado con lo que pasa hoy en día, tal vez en el país y a nivel Latinoamérica. Sobre todo dos cosas, yo pienso mucho. Una, los límites territoriales, ¿no? Porque uno de los objetivos de tener una monarquía, como lo veía Belgrano, lo mismo San Martín, que también apoyó el plan, o Güemes, era evitar la fragmentación territorial, ¿no? Con una autoridad fuerte, de tipo americana además, la idea de ellos era que se podía mantener unido algo que era más grande que el Virreinato del Río de la Plata, porque por ejemplo incluía Cusco. Cusco no estaba en el Virreinato del Río de la Plata. Entonces era una manera como de pensar en la patria grande lo que estaban haciendo. Y seguramente si se hubiera logrado algo así, a lo mejor no tendríamos la cantidad de pequeños países que tenemos hoy en América del Sur y tendríamos algo mucho más potente. Por ejemplo, Brasil, que fue un imperio y tuvo una monarquía. Digo esto más allá de lo que uno piense hoy de las monarquías y todo, ¿no? Pero es interesante históricamente que mantuvo un territorio muy grande, Brasil, bueno, a través de una unidad política bastante centralizada en ese primer momento de la revolución. Entonces, eso es interesante. Uno se pregunta a lo mejor si ese camino no hubiera dado lugar a algo que tendría evidentemente mucha más capacidad de ganar autonomía propia, ¿no? En un mundo donde siempre la fragmentación favorece a los grandes imperios. Y por otro lado, la otra cosa que yo siempre pienso es si hubiéramos logrado hacer naciones que no le hubieran dado la espalda a sus pueblos, más parecidas a sus pueblos. En el caso argentino ni hablar, hay un problemón, ¿no? Ahí con la cuestión indígena, pero también con los sectores populares, criollos, gauchos, bueno, de todo. Pero en la zona andina todavía es más visible. El otro día tuve la suerte de darle el libro a Álvaro García Linera, que fue vicepresidente de Evo Morales durante todos los mandatos de Evo. Y él conocía la historia porque está citado en el libro porque escribió algunas cosas. Y cuando se lo doy, así lo crucé de casualidad en un lobby de un hotel. Y cuando se lo doy, le digo, Álvaro, este es el libro sobre lo de Belgrano y el rey Inca. Me dice, sí. Bueno, tardamos un poquito en lograrlo, me dice. Como si recién Evo Morales, año 2006, hubiera podido ser por primera vez que del territorio de lo que fue el Alto Perú hubiera un gobernante indígena, igual a la gran mayoría de la población indígena que vive efectivamente en Bolivia, pero que no gobernaba, y no gobernó hasta el 2006.
Entonces hay algo ahí, ¿no? De cómo los países latinoamericanos se construyeron por élites, aristocracias, oligarquías, que le dieron la espalda a sus propios pueblos y muchas veces empezaron a mirar a Europa, ¿no? Como modelo, aunque estaban en América. Entonces, esas dos cosas yo creo que son lindas de pensar de lo que hubiera pasado si algún proyecto de este tipo hubiera avanzado. Sí, creo que este tipo de, esto ya es a nivel exclusivamente personal, repensar todas estas cuestiones indígenas. Hace un tiempo estuve en Tierra del Fuego, que tiene una gran presencia indígena, al menos a nivel histórico, con los Selknam, y me da esa cosa como de nostalgia, porque digo, ¿qué es lo que, no? ¿Cómo podemos utilizar nuestra propia historia, que fue dejada de lado para poder pensar el futuro? No sé si eso a vos, como cierre, ¿no? ¿Te despierta alguna reflexión? ¿Cómo podemos incorporar esto a la sociedad actual? Es que lo que uno descubre leyendo los documentos de la primera década de la Revolución, que a mí me sorprendió porque no pensaba que era tan así, es que había una vocación muy grande por darle una raíz americana al proceso que se estaba dando. No solo con lo indígena, por ejemplo, también el Congreso de Tucumán nombra como santa patrona a Santa Rosa de Lima, que justo es la única santa de origen americano, una mujer americana que es santificada por la iglesia. O sea, hay permanentemente una búsqueda de darle un sentido americano a eso que se estaba haciendo. Que están los discursos, están las proclamas. Cuando se hace la declaración de independencia, se traduce al quechua y al aymara, por ejemplo, también, y se difunde con 3 lenguas. O sea, ahí en ese momento era muy explícito el espíritu americano como una manera de fundamentar que éramos algo distinto del Imperio Español también, ¿no? Y de tener algo propio, de valorar lo propio. Después eso se pierde, y ya la generación de Bartolomé Mitre, de Sarmiento, de Juan Bautista Alberdi, que es una generación muy importante para nuestra historia porque es la que imaginó el país y lo llevó adelante, ¿no? Fueron también gobernantes, pero esa generación hizo todo lo contrario. Imaginó un país calcado de Europa, trasplantado de Europa, como si fuéramos casi un retoño de un árbol que estaba en Europa. Y eso tuvo mucha pregnancia y fue muy fuerte, y entonces uno piensa al día de hoy, ¿no? Cómo, evidentemente, cómo recuperar raíces de lo latinoamericano y de lo americano, bueno, que son una parte fundamental de los países como el nuestro. Por ejemplo, cuando fue el bicentenario de la independencia en el 2010, se hizo una galería de patriotas, que es una cosa muy linda también, en la cual se empezó a incorporar a Tupac Amaru como un patriota latinoamericano. Que fue una novedad de mediados del siglo XX, de a poquito, bueno, y ya en el siglo XXI se le instaló, que es interesante, podés construir la historia tomándolo a él como precursor de los procesos de la independencia. Cosa discutible y discutida, ¿no? En la historiografía, pero interesante porque uno le busca dar un sentido americano, por más que los procesos no fueran exactamente iguales, ¿no? En una, la población indígena fue protagonista y en la otra, cuando participó, lo hizo en un lugar un poco más subordinado. Pero bueno, hay algo ahí de recuperar lo americano que yo creo que es fundamental, fundamental. Bueno, muchísimas gracias, Ulises, por tu tiempo y también, sobre todo, por tomarte el tiempo de investigar estas cosas, ¿no? Que quedan aisladas a cómo pensamos la historia argentina. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes y les recomiendo además todos los libros de la colección de Futurock que están muy buenos, todos sobre distintos temas. Bueno, espero que acá el niño no haya molestado mucho el audio. No, en lo absoluto. que pude, pero bueno, les agradezco por la llamada. Muchísimas gracias. Bueno, Adiós, escuchábamos entonces a Ulises Bocia. Él es doctor en filosofía y es autor de El Plan Inca, uno de los nuevos lanzamientos de la colección de historia de Futurock, que recomiendo, aunque sea si no tienen la posibilidad de comprarlo, que lo chusmen en alguna biblioteca, ¿no? Que ojen algunas páginas y que se queden con esto de, bueno, cómo repensamos la identidad argentina en estas fechas patrias que tanta disputa generan, ¿no? Si venimos de los barcos, si venimos de la selva, bueno, creo que esto, sin querer parafrasear tanto al expresidente de la Nación, creo que esto un poco retoma eso, ¿no? De dónde venimos y también a dónde vamos con esta cuestión indígena que no forma parte de la agenda política hace muchísimos años.
Así que bueno, interesante, Muy la verdad, interesante. esta conversación. Muy buena. Sí, sí, sí. Búsquenla después en las redes sociales. El ACM va a estar trabajando mucho para... Mucho este fin de Vamos. semana para que el 9 de julio tengan Para su que tengan recorte. todos sus clips en las redes sociales. Bueno, 17:47, sin más tiempo que perder, porque si no, se pudre todo. Momento Si no me Walsh. enojo. Si no, se pudre todo. Momento Walsh. Me momento, gusta. momento Walsh, el minuto de Que descuento. pedimos que lean estos libros, pero que no los pirateen. Ah. Como usualmente suelen hacer con el fútbol, porque todos los conocemos ustedes, aquellas personas que... Redondo esto, redondo. Mira, vieron, así lo cerramos con moñito. Porque el tema de la piratería en Argentina, aunque nos vamos a enfocar principalmente en el fútbol en este momento, tengo un dato, que hay un informe de 2023, déjenme ver mi agendita, en el cual el Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina dijo que en el año 2022 había 14 millones de personas en Argentina que consumían ilegalmente cosas vía internet. Eso es 1/3 de la población es del una país. gran cantidad de personas, frente a las 5 millones que estaban estimadas en 2020. Y de ahí, bueno, por ejemplo, algo que estábamos hablando antes de entrar al aire, era que alguien que supo, bueno, algo que supo solventar este tema de la piratería fue Netflix, que bajo su relación de calidad-precio da algo que decís, bueno, en vez de ir a Cuevana, vale, en vez sí. de la gente que te vendía los CDs en la calle, decís, bueno, yo pago una mensualidad y veo lo que tengo ganas de ver, si es que está, porque ahora hay muchas cosas que no están y ahora está todo dividido en un montón de cosas. Ahora tenés en realidad 5 plataformas, Hay entonces el 80 sueldo, millones, como sí. que vas viendo, este mes pago Netflix, el mes que viene pago Prime, ponele, y así. Depende de lo que quieras ver. Entonces, por eso la gente recurre usualmente a aplicaciones que van por un poquito por atrás, ¿no? Por los márgenes de la ley. Sí, un poquito. No sé si quieren que dé nombre, yo Qué me sé bárbaro. absolutamente todas. Los links únicamente nos interesan. por información. Claro, sí. Robar y es bueno, malo, chicos, Robar es sí, malo. obvio. Por eso, No, que no, robe otro, nosotros no, no. consumimos lo nosotros robado. no, nosotros Desde acá decimos no a la piratería. Y el problema que surge en Argentina en relación al fútbol es que esa relación calidad-precio, precio-calidad, no se encuentra dentro de los packs de fútbol que te intentan vender. Por eso, si tenemos la primera imagen, tenemos una comparativa, ahí está, de todos los servicios, de todas las plataformas de streaming, con su precio mensual y su precio anual, para que tengamos un poco de dimensión, porque capaz que decís, bueno, 18 lucas por mes, que bueno, está bien, qué sé yo. Claro. Pero después ves que por 12 meses son 220 lucas y decís, bueno, esto es un poco más fuerte. Y además, según lo que quieras ver, porque hay algunas donde tenemos, bueno, en Disney Plus Premium, porque esto siempre teniendo en cuenta que estamos hablando del pack pipí cucú, el que no te tiene una publicidad, que podés ver todo lo que vos quieras. Bueno, El pack de Elite. el pack Elite, exactamente, el mejor pack que tiene Disney Plus. ¿Cómo le dicen ustedes? Plus. Yo leo Plus. Disney Plus. Disney Plus. Yo le digo Significa Plus. que fue certificada con Bueno, por democracia entonces le voy a decir Plus. Le voy a decir Plus entonces. Pero bueno, pasa esto de que, bueno, vos podés ver la Champions, la Europa League, la Premier, la Libertadores, la Sudamericana, podés ver la mar en coche. No podés ver el fútbol argentino, por ejemplo, que hay mucha gente, yo me incluyo. Algunos partidos Algunos podés ver. partidos sudamericanos que tiene Disney y algunos partidos libertadores también. Sí, es cierto. Ok. Porque ok. tiene una ese parte convenio de no lo lo entiendo, que era. No, tiene una parte de lo que es ESPN. Entonces hay algunos que sí están incluidos en Disney. Ok. Y después, bueno, tenemos otras demás plataformas que quizá no van tan al caso porque las más conocidas son las primeras dos que vemos en pantalla. Es terrible que Flowful... elige 2 combos. O sea, vos podés elegir cada mes 2 de Disney Plus, HBO Max, Pack Fútbol, Universal Plus. O sea, vos Es podés muy elegir una de difícil. esas dos y dale, dejate de joder. O sea, hay cosas que no tenés ganas tampoco de... 60 lucas por mes. 60 lucas por... Los primeros 12 meses son 36, me parece. Y después Ahora te sí. ponen... Como que con los aguinaldos te cierra la cuenta, capaz. Depende cuánto pagues de ganancia. Después tenemos como aparte, ¿no? DAZN, que tiene un servicio gratuito, el cual muchos agradecemos los que vemos el Mundial de Clubes. Ahora ya no lo miro porque perdió el Mamelodi, pero cuando estaba el Mamelodi lo miraba.
Y bueno, que lo cambia a pesos, pero te lo venden en dólares, que está a $3. Y después te lo pasan a 9,99 por mes. Que bueno, que se hace un poco más, no sé, es medio engorroso. O sea, ¿quién se va a poner a pagar $10 por mes por ver mejor la calidad, por escuchar mejor el audio? Nadie va a pagar eso. Escúchame. Yo creo que si lo ofrecen es porque hay gente que está dispuesta a pagar. Eso no hay ningún tipo de duda. Yo creo duda. que ahí hubo un buen focus group que dijo acá tenemos un nicho de ¿Cuál será ese focus fanáticos. No sé, mejor no yo creo que sí, que también alguien lo debe pagar. Gente que por ahí es tipo, bueno, no sé, como gente que un poco les sobra o claro. ahí. Lo que noté deciden gastarlo en eso también. en realidad, Lo ¿no? que noté de DAZN es que vos pones el partido y antes del partido te manda una publicidad de 15 segundos. Sí. 2 publicidades y después te empieza el partido. Durante el partido te pone una pestañita que te dice suscríbete al Plus, suscríbete al Premium. No, pará. Igual son te pesados. hace algo más que yo estoy en contra, que es que para ponerte una publicidad sin taparte el partido, te hace 2 pantallas. Y te achica el partido. Y vos tenés que sacar los lentes mientras dura la publicidad. No, pero es peor que te interrumpan el partido para ponerte una publicidad. Sí, y son lo hacen. Pero tienen mucho. Está todo mal. Pero tiene un tacto que no tienen los otros canales, que es que te pasan la publicidad que abarca más pantalla en el momento donde hay cambios o donde el juego eso está sí suspendido. Está bien, sí, eso está bien. Ah, sí, tipo como que dicen como ahora. Claro, que está el chabón dice, bueno, se fue la pelota sí. lateral o en el cooling break, que también está vendido, vamos a hablar del cooling break, que están tomando agua o lo que sea, ahí muestra a pantalla más completa las publicidades de los que más pagaron. Bueno. Claro, pero tienen tacto en esas cosas. Y ahí hay también como una buena articulación entre el de marketing y el cámara, digamos, ¿no? Claro. Este tema de DAZN que mucha gente aplaude, que dice qué moderno, qué bueno, que lo ponen gratis. ¿A qué les hace? ¡Qué innovador! ¿A qué les hace recordar DAZN? Innovador era en el 2009. En el 2009, a los días felices. Claro. Donde, ¿qué surgió? Si tenemos la asombrosa foto yo creo que el mejor momento del fútbol argentino. Fue de Argentina. Sí. Que además yo quiero hacer un parate en es increíble, me parece increíble el loguito. Es genial, genial. Brillante. Para todos, una pelotita. El PBI estaba hasta están las ahí en ese Malvinas. logo. No, buenísimo. Era magnífico ese logo y bueno, era nada más para hacer la mención honorífica, yo creo que el mejor momento del fútbol argentino, también porque Patronato estaba en primera en ese momento. Y tengo una comparativa entre cómo se veía, por ejemplo, en ese momento los partidos gratuitos. O sea, vos podés ver cualquier partido de primera o de la B. No vamos a decir de qué momento, Hernán, se puede ver los partidos de la B. Pero teníamos la foto de... Mira, por ejemplo, Crucero del Norte contra Estudiante de La Plata, que le hacemos quedar bien a Crucero del Norte, pero perdió 2-1 ese partido. Pero bueno, vemos que es un partido común y corriente, a mí me gusta, yo me vuelvo loco. Y después tenemos otro con Teis Sport Play, que es también gratuito ahora, pero que vamos a ver ¿Qué pasó? Esto me ha pasado en un partido Patronato Estudiante de Río Cuarto, donde así se veía el partido. Sí. Parecía el juguito de fútbol del Family. Yo no lo podía creer, yo digo, y así se quedó un rato. Y no es la primera vez. Wi-Fi estaba pagando ahí, otra que a veces Plus. no te anda el marcador. No te anda el marcador, no se escucha el relator. No anda nada a veces. Y mínimo que no te lo paguen, o sea, que no te lo cobren, digo. Y bueno, es un poco Qué duro. angustia esto. Y si alcanzamos con el tiempo, yo quiero traerles una noticia que si podemos pasar a la siguiente imagen, que a mí me hace pensar cuánto sale esto anualmente. El uso de Paint que tiene esta producción. El índice Guaymallén. Es increíble. El índice Guaymallén Esto tenemos es una acá. placa. Teniendo en cuenta que cada Guaymallén, como nos dijo Hernán el programa pasado, que si no lo vieron lo recomiendo, donde degustamos alfajores, 300 pesos sale cada Guaymallén. Entonces, yo acá tengo mi listita. Uy, sacó la libreta. ¿Cuánto podemos las comprar? Las filminas y las libretas de Walsh. Flow Full, 683.000 pesos. Podemos comprar 2.278 Guaymallén, es decir, podemos comer 6 Guaymallén por día en un año.
No. 6 Guaymallén por día. Durante un año. Sí, son unos cuantos Es mucha Guaymallén si tenés No, hambre. es terrible. El más Invirtamos económico, en eso. el más económico es el Meli Plus Total, que es el de Mercado Libre, que te viene con el Disney Plus, pero te viene el que tiene tipo publicidad. Es el estándar, es el más bajo de todos. Claro. Que te puedes comer ni un alfajor, te puedes comer 0,98. Te dejas Tenés que dejar un para- pedacito. una amiguita tenés que Qué dejar. bronca. Luego tenemos Disney Plus Premium, que es el que yo creo que es como el más completo, porque bueno, no tenés el fútbol argentino, lo podés ver por otro lado. No vamos a decir cuál. No, pero te puedes comprar 735 alfajores, te puedes Buen comer 2 número por ese. día. Ahí estamos bien. Este ahí estamos un poquito mejor. Me Que gustó. bueno, si estás totalmente elitista, podés comprar... Si cobraste 4 ahí Y podés pagar todos los packs, absolutamente todos los packs. Te podés comprar, te podés comer 8 alfajores por día totalmente tranquilo en vez de pagar todos estos packs. ¿Cuánta guita es todos los packs por mes? ¿Tenés? Y hacer la cuenta. Y hagamos No la quiero cuenta. hacer la 8 por cuenta. 3 Por ahí es ya 25. hizo. Pero no hice la No, cuenta yo de la todos hago, yo juntos. la hago. Justo Para- esa no la hice. 680. Charlenme mientras. Y yo. Bueno, pero igual era esa la información que tenía. Ha llegado hasta ahí la columna, Hernán. Sí, Tengo ¿cuánto hasta más ahí. querés que te diga? Pará. Pero sos cizañero. Bueno, Wait. Por Yo para ver favor. si llego. O sea, Em, son 8 alfajores por día. En un año de 365 días. Ujú. Y a razón de 300 pesos el alfajor. 300 pesos, sí. Claro. 876.000 pesos estamos hablando. Yo lo veo barato. Un salario de los residentes del gas. No, dejate de joder. Es No, terrible. nos vamos, Es nos vamos. Muchísima plata, es muchísima plata y yo quería traer a colación el tema de la piratería porque me parece que es algo que, aunque ya viene sucediendo hace tiempo, lo intentan como demonizar demasiado cuando estamos viendo que tenés que pagar, por ejemplo, casi 700.000 pesos por mes por ver unos partidos de fútbol que a veces ni los mirás, porque también el problema es que, por ejemplo, en el fútbol argentino, con el respeto que merecen los dos clubes que voy a nombrar, no te vas a sentar a ver un Unión Sarmiento si no sos de ninguno de los dos clubes. Hay 30 equipos en primera, hay 38 equipos en la B. Son cosas que también hacen que baje un poco la calidad Tal cual. del producto, del cual se jactan algunos de que es el mejor producto del mundo, que no sé qué. Bueno, es totalmente debatible. Yo no estoy totalmente a favor de lo que dicen, pero cada uno con su pensamiento, está bien. Y yo quiero que, Hernán, hables de lo que te faltó en tu columna, del chefcito. No sé si se ve ahí. No, en esta cámara. fue la noticia de la semana para la producción. ¿Se acuerdan que la semana pasada le pusimos el videito de Cheffy? Nos echan, Hernán, dale. Sí, bueno, resulta que dio resultado el La video. columna sirvió. El emotivo. Militando Claro, desde militamos a Cheffy acá y salvaron a Cheffy con suscripciones de los usuarios. Así que Cheffy va a seguir cocinando nos vamos. para los niños comidas saludables. Así que ahí está, van a aprender a hacer sus ensaladas, sus comidas light, sus comidas ricas, sin carne. Porque eso, recordemos que Cheffy es vegano. Así que Cheffy se salvó gracias a todos nosotros. Hasta acá viernes otra vez, nos reencontramos otra vez el próximo viernes. Síganos en Instagram, esto es B corta o B corta, y se quedan en Caput, que viene la palabra justa rock.